sino yo a la hora de coger, siempre de ordenar cosas, digo, pues por orden alfabético, si no, del primer apellido, si no nos peleamos. Así que empezamos por ti, Leonor. Leonor es jefa de área de local en el diario Málaga Hoy, es un diario del Grupo Yolí, un grupo andaluz. Desde hace 20 años es redactora de temas de sanidad, fue colaboradora del País en esta provincia casi una década, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Tiene 6 premios por informaciones en el ámbito sanitario. Sus primeros pasos como periodista fueron en la radio LV3, ahora Cadena 3, en Córdoba, en Argentina. Tengo aquí a mi lado a Iván Gelipter. Iván es periodista vinculado a Diario Sur desde el año 2011. Actualmente es el responsable de la información de salud, sanidad y LGTBI. Además es coordinador de la revista SIC, la primera publicación LGTBI editada por un periódico en España. Es colaborador en Televisión Española y Canal Sur. Es premio doctor Pedro Aparicio del Colegio de Médicos de Málaga, que se lo dimos hace muy poquito, por un artículo precisamente sobre enfermedades raras. Tenemos también a José María de Loma. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense, es redactor jefe, La Opinión de Málaga, columnista en los diarios del Grupo Prensa Ibérica, entre ellos El Periódico de España, y comentarista en La Mañana de Canal Sur Radio y en diversos espacios de Canal Sur Televisión. Entre los años 2006 y 2012 fue director de Málaga Televisión. Hemos hablado antes de que colaboras en Canal Sur, pues tenemos a Cristina Mena, compañera de este medio. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. Ha trabajado en los principales medios de Málaga y puntualmente en Sevilla. Ha trabajado en Diario Sur, Televisión Española, Europa Press, Radio Nacional de España, así como en el Festival de Cine Español. Y bueno, ha desarrollado casi toda su carrera en Canal Sur, Televisión y Radio. Primero como periodista especializada en deportes, y aquí sí es verdad que te sientes especialmente orgullosa cuando en 2013 dirigió y presentó el primer programa especializado en deporte femenino en la radio convencional española. Desde 2019 presenta los informativos provinciales de Málaga, así que es una cara muy habitual. En cuanto a salud y sanidad, pues Cristina, como muchos otros periodistas que no están especializados en temas sanitarios, hizo un máster en la pandemia, así que sirve perfectamente. Bueno, muy bien. Y realizadas las presentaciones, sí os quería comentar que hablándolo con mis compañeros, hemos decidido hacer una mesa redonda también por la hora que es, que bueno, después de comer hay que animarse un poco, en hacer una mesa redonda en la que vamos a ir formulándole preguntas y ellos van a ir respondiendo, ¿no? En lugar de las típicas ponencias y luego el coloquio. Sí que dejaremos un ratito al final, por si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? Vamos con una pregunta como muy obvia, ¿vale? Pero es así, vamos a empezar así, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío que os encontráis a la hora de cubrir temas sobre enfermedades poco frecuentes en medios de comunicación? Vamos a empezar por ti, Cristina. Nosotros, en nuestro caso, el mayor desafío es siempre explicar la dificultad que tiene a nivel médico, palabras que muchos no entendemos, de términos normalmente genéticos cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes especialmente, pero bueno, si no, pues términos médicos, una jerga muy especializada que no llega al gran público. Nosotros en Canal Sur, nuestra audiencia es pues personas de todo tipo, pero no suelen ser profesionales. Entonces, tenemos que traducir muchísimo cuando tenemos que explicar en qué caso nos encontramos. Esa es la mayor dificultad. Después, sobre todo, cuando tratamos de localizar a un experto que comunica bien, que la verdad es que es impresionante cómo ha crecido el mundo de la medicina en la divulgación, también a raíz de la pandemia, yo creo, y cada vez esto nos facilita muchísimo más el trabajo. Entonces, un poco eso, ejercer de traductores de esa lengua especializada, de la jerga propia del médico, y lo que nos lo pone muy fácil siempre son los pacientes, porque para la tele, sobre todo, especialmente, la radio también, nosotros ver una cara que nos cuente y nos transmite, pues ahí es que un periodista tiene todo el trabajo hecho. Claro, porque comentabas que tú eres de televisión, los otros 3 compañeros son de prensa escrita, con lo cual lo tenéis más fácil, entre comillas, porque podéis traducir la jerga. En la tele, lo que te han contado, el total, se queda ahí, ¿no? Lo podéis luego explicar.
Danos, Iván, en tu caso, y después Leonor y José. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a este debate. Creo que es muy interesante, además con los compañeros y compañeras que estamos aquí. Yo creo que para explicar un poco cuál es el desafío a la hora de hablar sobre las enfermedades poco frecuentes, habría que clasificar qué tipo de informaciones sanitarias publicamos. Yo hablo, en mi caso particular, no sé si habrá alguna coincidencia con mis compañeros y mis compañeras, pero básicamente yo lo separaría en un primer apartado, no en importancia en este orden, pero bueno, por clasificarlo, un primer apartado que es la política sanitaria, o dicho de otra forma, pues las listas de espera, los centros de salud colapsados, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda categoría que lo podemos clasificar como una especie de información de servicio que abarca a mucha gente. El otro día, por ejemplo, dimos una información sobre la sepsis que afecta a muchísima gente y se leyó muchísimo en el periódico. Y un tercer capítulo que sería un poco las historias humanas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desafortunadamente las noticias que tienen que ver con enfermedades raras, la mayor parte de las ocasiones están clasificadas en la tercera categoría, que es las historias humanas, ¿no? De ese caso de una persona que necesita en concreto, el caso particular de un niño, etcétera, ¿no? Y pocas veces se clasifican en el primero o en la segunda categoría, precisamente por eso, porque son enfermedades poco frecuentes. Yo creo que el desafío, o incluso, si me permite, el desafío o el objetivo debería ser que las enfermedades poco frecuentes entraran en las tres categorías de tipos de información que yo he clasificado, pero que quizá otros los clasifican de otra manera, ¿no? Ese para mí es el principal desafío, ¿no? Que las enfermedades poco frecuentes no solo se hable de ellas cuando hay un caso muy específico, muy concreto o muy dramático, si me permitís, sino que estemos hablando todo el tiempo de ella, porque al final, si no lo visibilizamos, es ya de por sí, las enfermedades poco frecuentes tienen poco margen a la hora de la investigación, incluso de la inversión pública, a la hora de que eso deja de ser una enfermedad difícilmente curable. Pero claro, ese sería el reto, ¿no? Que estas enfermedades estuvieran más presentes a la hora de la información, pero muchas veces, y eso sí estoy seguro que coinciden mis compañeros, la actualidad nos come. Sigo yo, me nombraste entonces. Encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Y para mí es una responsabilidad muy grande esto de las enfermedades raras, cuando decís el desafío. Primero entenderlas, porque es dificilísimo, ¿no? Que a lo mejor uno puede saber por algún familiar, por algún amigo, lo que sea, cómo es la diabetes, pero después hay otras cosas que es hasta difícil pronunciarlas. Entonces, primero entenderlas, que creo que es la base para hacer la segunda parte que hace un periodista, que es lo que ella dice, traducirlo, porque yo digo que los periodistas somos traductores en muchos ámbitos, pero especialmente en este ámbito, que es traducir, porque yo siempre digo que cuando escribimos algo en el ámbito sanitario, me tiene que entender el neurocirujano que hace una técnica y no tengo que haber cometido un error, no tengo que hacer algo mal, pero sobre todo me tiene que entender la limpiadora del hospital, el celador del hospital y cualquier persona que me tiene que comprender cuál es el problema. Para mí el mayor desafío, además de entenderlo y explicarlo bien, porque claro, el problema que tiene ella cuando pone un total es que a lo mejor hay muchos tecnicismos, el problema está que yo rehuyo de tecnicismos para que se entienda, pero en ese rehuir intento que no se cometa un error y que esté mal explicado o que sea erróneo. Pero además, para mí el desafío es estar a la altura de esas familias que confían, como por ejemplo vosotros que sois sanitarios, viene un paciente y confía en vosotros en que le ayudéis. Pues en nosotros confían en que nosotros contemos su problema y que traduzcamos su día a día, sus dificultades para sacar adelante un niño con determinados problemas, desde dificultades del día a día, de los horarios, de organizarse, hasta las económicas. Entonces, para mí, lo importante es estar a la altura del problema que tienen esas familias y esa confianza que depositan en ti, tratar de ayudarle a darles voz y que sirva para algo. Por lo menos, yo qué sé, yo siempre intento incidir en el tema de investigación, que sirva, que eso que están contando les sirva para algo, para que mejore la asistencia, para que mejore un tratamiento, para que haya más investigación, que esa hora que me dedican sirva para que yo les dé voz y cambie algo, aunque sea un poquito, un granito de arena. Poquito a poquito se va haciendo. Por eso, creo que lo ha dicho Iván, una cosa importante, que yo creo que está muy bien tener días para visibilizar ciertas cosas, las enfermedades raras, el 28 de febrero y demás, pero claro que en realidad está bien que se haga una cosa a destiempo
y sin venir a cuento del día D, porque en realidad ellos tienen 365 días, no solo un día. Entonces, me parece importante. Otra cosa que, también lo ha dicho Iván, el problema está que la realidad nos come y a veces, claro, con las listas de espera y con muchos problemas, pues no damos abasto. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy de acuerdo con lo que están expresando los compañeros, ¿no? Yo creo que el primer reto que tiene un periodista que divulgue asuntos de sanidad o de medicina o un responsable de redacción es divulgar con rigor, ¿no? Y intentar traducir para todo tipo de lectores lo que está leyendo, ¿no? Y luego hay una función muy interesante que es la de denuncia social. Las enfermedades raras, pues en la medida que sean visibles, y eso lo logran gracias a los medios de comunicación, pues tendrán una mejor atención, no solo sanitaria, sino una mejor atención de los políticos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con la ELA estos días, ¿no? Lo que ha costado que se apruebe eso, que incluso no iba a salir por unanimidad y ha tenido una serie de trámites, de diatribas, ni siquiera se ponían de acuerdo en eso, y muchas veces esa clase política necesita el empujón de los medios que hagan notoria y patente que esas enfermedades existan, ¿no? Luego el periodista muchas veces, al hilo de lo que decía Iván, lucha por meter en agenda algunas cuestiones, ¿no? Porque las plantillas de los medios de comunicación son muy cortas, ya lo sabemos, y el redactor de sanidad pues tiene que ocuparse efectivamente de la política sanitaria, de las listas de espera, de si van a construir un hospital, de si da una rueda de prensa a un responsable de sanidad, etcétera. Todo eso es información útil, pero también está en la agenda la problemática de las enfermedades, ¿no? Ayudan mucho las jornadas que se dedican a cada una de esas informaciones porque necesitamos muchas veces una percha, incluso para convencer nuestro propio entorno. Oye, vamos a hacer un reportaje sobre tal enfermedad porque mañana es el día, ¿no? Entonces esas perchas ayudan mucho a que los medios se ocupen. Yo creo de todas maneras que en general, no solo las enfermedades raras, los medios han conseguido en España despertar un gran interés por la sanidad y por la atención y por los cuidados y por la salud de cada uno y concienciar sobre ser solidarios también. Yo creo que hubo un punto de inflexión en España en los años 60 cuando La Vanguardia empezó a hacer una sección de ciencia y luego hay dos hitos fundamentales que son el escándalo de la colza, luego también el COVID, pero ahí hubo una gran concienciación sobre lo que es la sanidad, la atención médica, las enfermedades. Aquello de la colza en el año 81, pues entonces la divulgación médica no era tampoco tan intensa como ahora, ¿no? Que todos los medios dedican. Bueno, eso fue un gran hito en el año 80 que pudo ayudar bastante. Bueno, en el caso de la enfermedad rara, pues yo creo que hay que ponerla en el mapa porque tarda el diagnóstico, he estado leyendo estos días mucho sobre el asunto, hasta 4 años, ¿no? Los medios ayudan a que se visualice y se tomen medidas y al final se dedique presupuesto, que es de lo que se trata también muchas veces de la sanidad. Yo creo que hay una cosa, si me permitís, que no la hemos dicho concretamente, pero que duele un poco decirla, pero que es cierto, y es que, claro, esto ya no es como antes, donde nosotros, en el caso de la prensa, decidíamos hacer una información y al día siguiente se publicaba en el papel y, bueno, el periódico se compraba independientemente de lo que hubiera dentro. El problema es que ahora también estamos un poco atados a que los temas se lean, a las lecturas que tienen. Entonces, claro, no es lo mismo que hablemos de cáncer a que hablemos de una enfermedad poco frecuente. Evidentemente, el interés por una información sobre el cáncer siempre va a ser mucho mayor, el interés en lectores, estoy diciendo, no el interés informativo. A veces también estamos un poco condicionados por eso, incluso no porque nos lo impongan, no que nadie nos diga, no, haced un tema sanitario de algo, de una enfermedad que tenga mucha gente, eso no nos lo va a decir ningún jefe. Pero también es cierto que en ese ámbito es mucho más sencillo que una información sobre una enfermedad frecuente se lea a que se haga sobre una enfermedad poco frecuente, ¿no? Y eso también es un condicionante que está ahí, no sé en qué porcentaje, pero yo creo que eso es inevitable. Sí, claro, con el tema funciona, ¿no? Yo soy un poco viejuna de la mesa, creo que soy la mayorcita, cuando el periodista era como un poco unidireccional. Ahora tenemos las redes y entonces yo a veces pienso, digo, bueno, nosotros si le damos voz a las asociaciones, tenemos que intentar de recoger los problemas que tienen. Evidentemente, utilizar las redes, las noticias que haya, los casos que haya y demás, pero yo creo que también nosotros no tenemos que perder la capacidad de iniciativa, que no me impongan o las redes o algo que funcione el tema que yo trate, sino
lo que él decía de interés informativo e interés en lectores. Nosotros, a lo mejor vosotros sois del mundo sanitario, a lo mejor no lo sabéis, nosotros existe un programa donde nosotros vemos las visitas que tienen los temas. Entonces, un tema puede tener 11.000 visitas y otro 400. Le estaba comentando a Rebeca que hice un reportaje duro, difícil, sobre anorexia, que yo creía que era un tema importante hace tiempo. Tuvo, creo que fue 400 visitas. Sin embargo, después hay un reportaje que tú dices, el aroma mejor de Málaga, 11.000 visitas. Y digo yo, bueno, pero yo, mi objetivo es contar el problema que tiene la gente, el interés informativo. Es cierto que tenemos que tratar, estoy contando un problema periodístico, pero que repercute un poco en los temas que abordamos y que a lo mejor puede desplazar un poco, a lo mejor a las enfermedades raras, en el sentido de que puede que el cáncer tenga más lectores, pero yo creo que yo como periodista tengo una función social, que es dar voz a la gente que tiene problemas, denunciar cosas, intentar poner ese grano de arena para que haya cosas que cambien o que mejoren. Entonces, evidentemente tengo que tratar de que haya un interés informativo y el interés de lectores, pero yo soy viejuna y yo prima el interés informativo. Cristina, tomando la palabra y después vas tú, José. Sí, es que es muy difícil esa barrera. Lo que pasa es que, por un lado, tenemos el desafío como profesional, como el periodista que se enfrenta a un tema, en este caso de enfermedades poco frecuentes. Normalmente, un paciente o una asociación como la vuestra que quiere divulgar, en este caso, la casuística en general. Pero después está el propio ecosistema de los medios y es cierto que por un lado tenemos los informativos, por otro lado los programas especializados, y es verdad que a mí me llega que cuando un programa especializado quiere abordar un tema, quiere que llegue a la mayor número de gente o que sea capaz de prevenir, por ejemplo, en el mayor número de casos. Y claro, eso a lo mejor representa una barrera muy importante para las enfermedades poco frecuentes. Entonces, ahí tenemos que pasaros a vosotros el testigo para ver de qué forma ese gap que hay ahí se puede saltar de un lado a otro, porque el interés general nos enseñan en las facultades que es lo primordial a la hora de publicar una noticia o uno de los factores primordiales a la hora de publicar una noticia. Pero claro, ¿qué es noticia? ¿Qué no es noticia? Es que ya entramos en unos terrenos que resbaladizos. Yo me declaro viejuno también como Leonor, ¿eh? Yo creo que el interés informativo y social y de servicio público tiene que primar muchas veces, pero claro, hay una especie de dictadura de los lectores y de las cifras. Lo comentaba Leonora, ahora en los periódicos, también en las televisiones y las radios, que a fin de cuentas también tienen página web, se sabe cuánta gente está leyendo cada cosa en qué momento. Incluso hay programas que te invitan a que cambies el titular y pruebes y si con otro titular la noticia funciona mejor. Entonces, el rigor siempre es necesario y hay que huir del sensacionalismo. Pero si hay algo a lo que el sensacionalismo le podría beneficiar, sería de vez en cuando asuntos como este. Porque si yo titulo una información diciendo que hoy es el Día Mundial de la Enfermedad tal, a lo mejor tiene 400 lectores. Pero si yo lo titulo diciendo la dura vida de Mari Carmen ya no puede más con su cuerpo, eso a lo mejor va a tener 5.000 lectores o muchísimos más. Y va a crecer su impacto y se va a compartir mucho más en las redes. Depende mucho de cómo lo titules, cayendo en ese clickbait. Mientras no pongas, esto es lo que le pasa a Mari Carmen y no te lo vas a poder imaginar, ¿no? Que eso también. Ahí conseguiría unos cuantos miles más de lectores. Es que es interesante, vosotros, o sea, sobre todo el público de estas jornadas, que pienso que soy la mayoría paciente y también sanitario, saber cómo funcionan los medios por dentro, porque muchas veces los colectivos, las instituciones, sanitarios o pacientes, hay a los periodistas de referencia, consideráis que un tema es muy importante, y realmente seguramente lo será, pero luego hay que ver qué pasa dentro de las redacciones, cómo Iván tiene que ir a su jefa para decirle, oye, ese tema tiene que competir con otros temas. Ahí, José, tú, que eres redactor jefe del periódico, eres el que decide, o sea, tu puesto es uno de los que decide si cuando Arantxa de la Opinión, que es la redactora que lleva los temas sanitarios, te quiere vender, perdón, aquí hablamos mucho en la jerga periodística de comprar y vender, no hay dinero de por medio.
¿vale? Vamos a dejarlo claro. Eso es una forma de, yo le voy a sugerir, voy a convencer a mi redactor jefe de que este tema es suficientemente importante para que se publique en el periódico o se emita en el informativo, y luego tu jefe te lo compra, es que sí, que lo admite o que compra esa sugerencia. Aquí hay mucho de la dinámica interna de los medios, pero creo que puede ser interesante también que lo conozcáis. O sea, las páginas web de un periódico, otras páginas web, son una especie de dragones que se lo tragan todo, y si lo vas alimentando 24 horas al día se lo siguen tragando. Y hay que cambiar esa apertura que no funciona, te dice el jefe, y hay que cambiar ese tema. ¿Y ese tema por qué no lo subes si se está leyendo? Entonces, el periodista o responsable de redacción nos debatimos entre esa responsabilidad, esa audiencia que quieres, porque la audiencia es más público, más influencia, más publicidad, más lectores. Entonces tienes que hacer un cóctel y elaborar un producto que equilibre lo que es interesante con lo que es fundamental. Estamos descubriendo muchas cosas gracias a las métricas de Internet. Estamos descubriendo, por ejemplo, que la información política pura y dura pues a veces no interesa tanto como nos imaginamos. Antes los periodistas no teníamos este feedback. No sabíamos que había cosas que no las leía casi nadie, o que no las... Bueno, la tele se mide la audiencia hace más tiempo. Pero bueno, es verdad, y a veces agradecemos los periodistas la presión, por ejemplo, de las propias asociaciones de pacientes, porque en la medida que nos empujen y que nos den el trabajo hecho y que nos manden comunicados y nos llamen y nos bombardeen, pues habrá más elementos para poder reflejar eso en el medio, ¿no? A raíz de eso, os quiero contar un caso personal, ya que estamos en Petit Comité, un poco para que veáis podamos ilustrar cómo nos encontramos y cómo van cambiando los temas, gracias a Dios, ¿no? Porque es verdad que es que perdemos a veces el foco. Yo trabajaba en un programa de testimonio que tenía muchísima audiencia en Andalucía, y era el clásico programa de testimonios donde tienen cabida este tipo de casos y donde sobre todo iba la gente a llorar muchas veces, un programa mucha empatía. Y fui a hacer una entrevista de trabajo a un periódico más serio y me dijeron que me pagaban por hacer el trabajo sucio. Eso ahora ha cambiado, entonces ahora tenemos la oportunidad de contar otras historias, es verdad. ¿Cuál es el trabajo sucio? Contar los casos de las personas que están enfermas con enfermedades poco frecuentes o cualquier otra, o contar lo que hace la Junta o el Gobierno o el Parlamento Europeo. O a lo mejor trabajo sucio es lo otro. Pero yo creo que aquí, por ejemplo... Un segundito, Leo, que estaba, me parece, antes Iván. Ya. No, básicamente yo creo que este tema que preguntaba sobre a la hora de qué temas hay que priorizar, yo creo que eso no se puede analizar sin hablar de la precarización que hay en nuestra profesión, porque donde antes había 50 redactores, ahora hay 15, y no solamente hay un periódico que es igual, bueno, quizá tenga alguna página menos que antes, pero hay una página web que, como decía José María, se lo come todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay que priorizar mucho más de lo que se priorizaba antes probablemente, porque somos menos personas para hacer el mismo o más trabajo. ¿Qué ocurre? Que entonces al final entiendo yo que hay muchas personas que están por encima nuestra que evidentemente entienden el valor informativo de hablar sobre una enfermedad poco frecuente, pero también quieren un tema que funcione. Porque si a mí me puede dar un poco más igual ver en esas páginas, que por cierto son para volverse loco, donde ves en tiempo real cuántos lectores hay en cada una de las informaciones, a mí me puede dar un poco más igual y puedo intentar pelear, como por usar los mismos términos que hemos estado utilizando, por algo. Pero al final va a haber un jefe que me va a decir, vale, pero vamos a hacer un tema que funcione también. Y entonces, claro, al final los temas que funcionan, pues todos sabemos cuáles son. O podemos más o menos... Bueno, todos sabemos cuáles son, a veces, porque luego es verdad que coincidiréis, compañeros, que a veces te llevas sorpresas, tanto buenas como malas, de temas que pensabas que no iban a funcionar. Y uno de los temas que sí funcionan muy bien son las historias humanas con titulares donde la gente cuenta cómo es su vida. Estos temas suelen funcionar bien. Pero eso es lo que yo decía en la primera intervención. El problema es que al final las enfermedades poco frecuentes, en un 90% de los casos, las estamos contando o afrontando hablando de casos particulares. Y está bien, pero al final no entramos en otras cuestiones que quizás serían más interesantes, de cuánta inversión hay para cada una de esas enfermedades, qué trabajo, qué investigación, en qué fase. Una cosa que, por ejemplo, interesaría muchísimo a una persona que en su entorno tenga una enfermedad rara, que es en qué fase de investigación está su enfermedad, qué avances han hecho últimamente, etcétera. Eso, por ejemplo, en el caso de la prensa local, a veces es muy complicado llegar hasta tal punto porque hay tantas otras, no me entiendan mal, prioridades que nos imponen o que incluso nos autoimponemos, que llegar a ese caso tan
concreto, tan particular, a veces es muy, muy, muy complicado. Y yo creo que está bien abordar las enfermedades poco frecuentes de los casos particulares porque eso hace que el lector pinche en esa noticia, es verdad, pero no puede ser que solo lo abordemos de esa situación, ¿no? O me gustaría abordarlo de más frente. Yo comparto absolutamente lo que están comentando los compañeros de la precariedad y demás. El tema está que tenemos que sortear la precariedad porque ese es nuestro problema de nuestro colectivo y comparto que lo pongan sobre la mesa. Tenemos que sortear el clickbait, es decir, eso de que los temas funcionen y en medio de hacernos espacio tenemos que mantener dos referentes. Nuestro norte en este tipo de temas creo que tiene que ser, por un lado, mantener el rigor de la información que contamos, tratando que sea lo mejor contada, lo más acertado y lo más serio. Mientras estaba buscando en el móvil, es que no lo he encontrado. Hay una cosa que se llama Discover, no sé si sabéis qué es, ¿no? Que es, bueno, entran determinados temas. Y hoy estaba mirando y hay un neurólogo, había entrado un tema, no sé de qué medio es, no tengo ni idea, un neurólogo que dice, estos son los quesos que no hay que comer porque no sé qué. Digo yo, no puede ser. Entonces, no podemos caer en que, por tal de que yo estoy segura que ese tema se va a ver y va a tener visitas, pero uno de nuestros referentes, sea en sanidad o sea en lo que sea, es tratar de mantener el rigor, porque evidentemente hay que tener visitas, los temas tienen que funcionar y todo lo demás, pero no podemos olvidarnos que detrás de, y más en este caso, enfermedades, y más si es enfermedades raras, hay gente que lo pasa mal, que tiene problemas económicos, dramas de salud, dramas sociales, dramas económicos. Ese tiene que ser uno de los referentes. Y el otro, que también es difícil, lo hemos puesto sobre la mesa, que a lo mejor funciona mejor, un titular entrecomillado, porque ahora funciona mejor, se lee mejor, que también es bueno que se lea para que se transmita un tema, que llegue a la gente, porque si no se lee, no existe y no importa. Pero tenemos que tratar de ir por un camino muy fino para, consiguiendo que se lea, para que llegue a la gente, para que se conciencie, para ponerlo sobre la agenda, para que se consigan cosas como esto de la ELA, ¿no? Pero al mismo tiempo no caer en el amarillismo. Y a veces nosotros tenemos nuestros pequeños debates en las redacciones cuando alguien nos quiere cambiar un titular porque esto se va a leer mejor, pero yo he tenido más de una vez, digo sí, pero no es lo correcto, no es correcto. No es correcto. Entonces, en medio de el clickbait, o sea, del que se vea, en medio de la precariedad nuestra y en medio de que tenemos muchos temas y poca gente, pocos periodistas, tenemos que intentar, bueno, tener como norte, no ser especialmente en este ámbito, no ser amarillos, ser rigurosos, buscar a un buen técnico que comunique, nos lo explique bien y hacer lo mejor que podamos para, como yo digo, poner ese granito de arena que ayude a que en algún momento se haga esa ley integral para todas las enfermedades poco frecuentes. Aquí se puede caer el riesgo de, hablábamos, ¿no? Por resumir un poco, las historias de los pacientes, los testimonios, pueden jugar a favor en los tiempos que corre ahora nuestra profesión, en la que prima el clickbait, porque está visto que son historias que importan, pero hay que cuidar mucho como que ese gancho o esa percha, hacerla de forma elegante, que no sea una cosa morbosa ni sensacionalista. Y ahora quiero preguntaros, ¿qué papel juegan los periodistas para evitar estigmatizar a los pacientes con enfermedades poco frecuentes? O sea, la responsabilidad que tenéis vosotros en vuestra relación. Iván. Creo que es una pregunta muy interesante. Mira, hace poco, yo también estoy muy ligado al tema LGTBI, voy a poner un ejemplo de un debate que tuvimos en una mesa redonda donde no se resolvió dicho debate, pero bueno, más o menos yo creo que es extrapolable a esta cuestión. Era un debate era una mesa redonda sobre el chemsex. Yo creo que todos un poco sabéis lo que es el chemsex, ¿no? O estas fiestas donde son de muchas horas, con sexo, drogas y tal, que lo hablábamos de eso y automáticamente salió también el tema del VIH. Dijimos, al final, cuando nos reunimos para algún tipo de conferencia, algún tipo de mesa redonda sobre temas LGTBI, siempre estamos hablando del VIH y de las chemsex, ¿no? Entonces alguien dijo,
es que al final parece que el VIH solo lo tienen las personas LGTBI o que a las chemsex solo van personas LGTBI. Y dijimos, claro, aquí tenemos dos salidas. No hablar sobre ello para evitar estigmatizar al colectivo con unas prácticas que realiza todo el mundo, o ser referentes en hablar constantemente de ello con el riesgo, no, con la realidad de que al final eso estigmatiza, ¿no? Y es un debate muy complicado porque al final el no hablar de ello, el esconderlo, no es una solución, pero claro, ¿dónde está el límite en el que no estigmatizamos? Yo creo que hay una línea y eso creo que es uno de nuestros retos como profesionales, de no cruzar esa línea, es decir, de no estar constantemente hablando de un mismo tema con una estigmatización constante, pero al mismo tiempo no callarnos. Yo creo que, aunque no lo pueda expresar con palabras dónde está esa línea, creo que los profesionales, o los buenos profesionales, o los que más o menos intentamos hacerlo, conocemos dónde está ese límite, ¿no? No sé qué pensáis sobre esto, porque yo es verdad que es un tema, el tema de la estigmatización es un tema que a mí me carcome mucho, sobre todo relacionado con lo que hablaba al principio, y que me cuesta a veces decir, joder, yo en la revista Six, decía, he hablado mucho sobre el VIH y a veces digo, bueno, ¿y por qué tengo que ser yo el único en las publicaciones LGTBI del periódico donde se hable del VIH? Os pongo un ejemplo, yo llevo haciendo sanidad 2 años y medio, pero llevo haciendo LGTBI 7. Cuando llega el 1 de diciembre, todo el mundo me mira a mí, dando por hecho que el que va a escribir sobre el VIH voy a ser yo porque soy el responsable del LGTBI. Eso es un poco a lo que yo me quiero referir, ¿no? Ese momento donde, vale, pero es que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Lo hago, pero con el riesgo de estigmatizar, no sé, ¿entendéis? Me he explicado bien, igual me he dado un poco de vuelta. Sí, estoy muy de acuerdo. Antes, cuando comentaba que uno de los hitos fue lo de el aceite de colza en el año 80, 81, que eso cambió un poco la información sanitaria. Otra cosa fue también el VIH, el SIDA, ¿no? Y ahí hay un gran ejemplo, porque al principio, cuando surgió, se desconocía muchísimo el asunto, pero hubo no pocos medios que trataron el tema con mucha falta de rigor, con mucho nacionalismo, hablando de a quién le afectaba y por qué, poco menos que se lo tenían merecido, y había una serie de mensajes mediáticos un poco duros, poco rigurosos, y estigmatizando a las personas que lo padecían, ¿no? Pasaron los años y cambiado para bien, ha cambiado muchísimo, ya se divulga de otra manera, pero es verdad que, Iván, que a veces determinamos quién tiene que hablar de eso y quién no. Estigmatizar también lucha un poco con ser invisible, ¿no? Los que padecen enfermedades raras están luchando por ser visibles. Y ahí es donde los medios tenemos la función de sacarlos a la luz, ¿no? Que después los juzgue la opinión pública o que se haga una idea u otra a raíz de nuestras informaciones de cómo son y cómo sienten y qué necesitan esos pacientes. Pero claro, es primordial darle voz y contar sus historias, ¿no? Que son las que cautivan al televidente o al lector. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo es que a lo mejor más que estigmatizar en este caso de los pacientes de personas con enfermedades poco frecuentes, hablaría de limitante, porque lo que sí somos culpables en los medios de comunicación es transformar a las personas en personajes. Entonces yo dejo de ser Cristina, que yo soy muchas cosas, soy periodista, soy madre, soy deportista amateur, soy etc, etc, etc. Si yo salto a ser un personaje de los medios de comunicación, ya soy Cristina la periodista, ¿no? Y no, yo soy muchas más cosas. En ese caso, si, por ejemplo, para tener un ejemplo claro y nítido, que además todos en Málaga tenemos muy presente, Pablo Raez. Pues Pablo Raez es Pablo Raez, luchador de leucemia que falleció buscando donantes de médula. Y Pablo Raez era muchísimas más cosas. Era un chaval que además era un gusto escucharle. Pero somos culpables en ese sentido de eso, de limitar a las personas y convertirlos en personajes. Pero a lo mejor no hablaría en este caso de estigmatizar. Yo, con lo que tú dices, yo creo que, por ejemplo, si tengo que hacer algo que puede resultar que se estigmatice a ese grupo, yo creo que no, pero lo que para mí la técnica puede ser es darle la voz a esas familias. Esas familias son como las nuestras, solamente que ellos tienen, o sea, les ha surgido una enfermedad que podía ser cualquier otra. Entonces, darle voz a ellos, ver la normalidad, la
difícil y cara vida que llevan y darle voz para que ellos cuenten su historia, su día a día, sus dificultades, sus problemas, sus anhelos, sus miedos y tratar de que ellos nos transmitan su vida para bajar barreras, para que se vea que son personas que tienen un problema y que todos, como yo digo, todos somos minoría en algún sentido de la palabra en la vida, en un ámbito muy amplio. Somos minoría porque, o bien, una persona tiene una enfermedad rara, yo soy medio inmigrante, medio no inmigrante, otra persona es esto y lo otro, todos somos minoría en alguna cosa. Si alguien tiene una enfermedad rara, es decir, ¿qué problema hay? Es decir, creo que no hay estigmatización como tal, yo no pondría esa etiqueta. Y en todo caso, si la hay, yo pongo sobre la mesa una historia de una familia normal, pero que se enfrenta a dificultades importantes. Yo creo, estoy un poco de acuerdo, pero no. Mira, hace poco entrevisté a un enfermo llevaba 1 año y medio diagnosticado de ELA, y él se puso en contacto con nosotros porque quería hablar sobre ello y lo quería hablar de un enfoque distinto, ¿no? Y entonces un poco, no me regañó porque era muy educado, pero un poco nos venía a decir, es que lo que yo desde que me han diagnosticado ELA, cuando yo hablo con la gente y se lo digo, la gente me mira como si ya estuviera muerto. Esa fue la frase que me dijo. Y claro, yo ahí dije, quizá algo estemos haciendo mal, ¿no? Y entonces él, de una entrevista donde él, no era un canto, no era que dijéramos, era un canto a la vida, pero lo que venía a decir era, tengo diagnosticado ELA, como todo el mundo me voy a terminar muriendo, no sé cuándo me voy a morir, no sé qué calidad de vida voy a tener, porque por ahora tengo muy buena calidad de vida. Dice, y yo lo que intento, lo que me decía, yo lo que me gustaría con esta entrevista es que la gente que no esté pasando por esto tenga una percepción un poco diferente de lo que es que te diagnostiquen ELA. Yo creo que cuando hablaba de estigmatización quizá te referías un poco a eso, ¿no? Y quizá involuntariamente cometamos a veces el error de hablar siempre de... bueno, es una enfermedad, al final no hay nada positivo, ¿no? Una enfermedad, pero que hablamos a veces unos términos como demasiado llevados al dramatismo, porque lo es, pero que en su caso él me decía, yo lo que quiero es que la gente que me conoce, que me va a conocer a partir de ahora, y haya leído esta entrevista, no me trate, no me mire a la cara cuando me salude y me mire con la cara y dice, es que me miran como si estuviera muerto. Esa fue la frase que utilizó. Claro. Y yo creo que eso es un ejercicio. Pero claro, ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo. Le hemos hecho una entrevista a una persona que tiene ELA, pero que no tiene ningún síntoma, que tiene una familia que le está ayudando, que no está mal económicamente. Es decir, que era un caso como en el sentido de decir, vale, tiene ELA, pero bueno, sigue haciendo su vida. Eso tampoco lo podemos contar todos los días, ¿no? Entonces, claro, al final, esa línea de la que hablaba antes, ¿no? Pero yo creo que ese caso porque mientras no me había acordado antes, pero mientras estaba escuchando me he acordado de ese caso, y yo creo que es un caso paradigmático de esa estigmatización que a veces sin querer quizá podemos provocar por solo contar una parte muy concreta de la problemática de las enfermedades poco frecuentes. Claro, pero imagínate... Una etiqueta de enfermo a una persona y arriba. Claro. La sociedad la cambiamos entre todos. El periodista, el médico, entre todos. Y se cambia, ojalá, tú imagínate, Iván, que nosotros hacemos un artículo, que el artículo está escrito perfecto y que eso cambia en un artículo. No, es decir, estos son muchos ladrillos que hay que poner. Entonces, yo un artículo mío cambia una chispita, otro artículo tuyo, y después dentro de 10 años o 15 años, al final algo se habrá cambiado. Entonces, bueno, pongamos nuestros ladrillos lo mejor que podamos para cambiar todo esto, en esa desestigmatización, ¿vale? Y yo creo que lo importante es tratar de poner el mejor conocimiento, buscar al mejor experto. Yo obvio mucho los políticos, intento irme a la persona que sabe más de ese tema, que me lo explique, intentar hacer con mayor rigor y poner todos esos ladrillos para que dentro de 15 años haya algo mejor, la asistencia sea mejor, haya menos estigma y haya más investigación y haya más enfermedades que tengan por lo menos un tratamiento. Sí, un ejemplo de eso que dice, de cómo la sociedad en su conjunto va construyendo los medios, la medicina, los avances científicos. Lo tenemos en el cáncer, por ejemplo. Hasta no hace tanto la palabra era tabú y en los periódicos escribíamos ha fallecido de una larga enfermedad.
Todos sabíamos lo que queríamos decir con ese eufemismo, ¿no? Sin embargo, eso se ha derribado, se ha desestigmatizado, afortunadamente, porque hoy la situación médica es otra y ya ni mucho menos la condena a muerte, o puede ser una enfermedad crónica o superable en muchos casos, afortunadamente. Entonces, esos avances y esa concienciación también por parte de los medios, los que lo hayan hecho, pues contribuirá un poco a dar y a sepa, ¿no? La ELA también es un caso, la ELA ya sabemos todo lo que es, no hace tanto que no se sabía para nada, ¿no? Contribuye, eso también sería otra arista de este tema, ¿no? Contribuye también que personas famosas o notorias lo padezcan, porque le da mucha... Un segundito que va antes, Cristina. No si quiere apuntar como... No, quería decir una cosa sobre eso. Los avances que se han hecho, por ejemplo, con la ley del ELA se han conseguido por una visibilización muy grande de personas relevantes, de enfermos. Pero, y voy a decir una cosa, no me entendáis más, un poco fea, pero un enfermo recién diagnosticado sin ningún síntoma no hubiera funcionado a la hora de que... Es que esto es una realidad que hay que decirla también. Es decir, si no se hubieran juntado varias personas enfermas de ELA con silla de ruedas en el Congreso de los Diputados, sin esa imagen no hubiera funcionado. Yo creo que eso duele decirlo, pero es que es una realidad. Funciona por el portero Unzué, que la padece, por ejemplo, y todos vemos el contraste de haber sido un gran deportista, el común de la agilidad, y ahora padece el contraste y ayuda mucho. Es que se asuma que termina llegando a ese final del camino que decía Leonor, porque nosotros pues presentamos casos, presentamos personajes, podemos ser culpables un poquito de eso. No me gusta pensar que estigmatizamos, sino que a lo mejor lo elevamos y le ponemos una etiqueta y eso es demasiado reduccionista. Pero también, por ejemplo, en el caso de Canal Sur, nosotros hemos tenido el programa más visto de Andalucía, que sigue siendo uno de los más vistos, pero no de Canal Sur, sino de todas las televisiones, que es Salud al Día. Esos sábados y domingos a mediodía, en todas las casas estaba puesto, y ellos siempre, por ejemplo, separan mucho, por supuesto, lo respetuosamente, el rigor con el que tratan absolutamente todos los temas, lo bien que lo trabajan, pero cómo separan, y ahí sí hay un estigma, no peyorativo a lo mejor, pero sí que eso vaya calando en la audiencia y las personas, la investigación privada y la investigación pública. Entonces ahí también nosotros sí tenemos que ser un poco activos y proactivos en el sentido de diferenciar que la investigación pública es altruista y se refiere a personas que no tengan a lo mejor un gran impacto en cuanto a números, pero sí en cuanto a capacidad de calidad y de mejora, y la investigación privada es lucrativa. Entonces, en eso también nosotros, si tenemos que estigmatizar y poner esa palabra, o mejor eso, ser activo y proactivo en separar que no es la misma investigación, pues encantada de ese límite o de esa etiqueta, ¿no? ¿Quieres decir algo? Vale. Me va a interesar más a un laboratorio siempre hacer algo que pueda vender masivamente que algo que vaya a tener poca venta, ¿no? Por decirlo al hilo de lo que tú decías también. Está claro, el negocio de la salud también. Vale, yo quería volver al tema de enfrentarse a esa hoja en blanco, ¿no? De escribir sobre enfermedades poco frecuentes, de lo que se hablaba al principio de esa jerga sanitaria que hay que traducir y tal. ¿Recibís en las redacciones o habéis recibido en alguna ocasión guías específicas en las que se os hagan recomendaciones sobre cómo escribir sobre enfermedades poco frecuentes, o consultáis alguna guía? Por ejemplo, se me viene a la cabeza que en temas de muerte por suicidio sí que hay bastantes guías elaboradas, por ejemplo, pues desde el Ministerio de Sanidad, en la Federación de Asociaciones de la Prensa, la FAPE también tiene guías, recomendaciones. ¿En esto lo habéis consultado alguna vez? O sea, ¿sabéis de algo? A ver, lo de los libros de estilo, digo, por ir al origen, lo de los libros de estilo en los periódicos, el último que he visto yo en mi periódico estaba... Pues iba a decir una barbaridad, no lo voy a decir. No se utiliza, vamos a dejarlo ahí, no se utiliza mucho. Yo iba a decir que estaba debajo de una mesa porque la mesa estaba coja. No, los libros de estilo yo creo que han desaparecido un poco. Creo que la llegada de Internet hizo desaparecer un poco esos libros de estilo, y en lo que es específico de sanidad, yo la verdad que intento siempre escuchar mucho a los profesionales con los que hablamos, muchísimo,
Yo en otro tipo de informaciones jamás, una vez escrito, consultaría con el experto posteriormente, pero yo hay ciertos temas en los que no es que le pase el artículo, pero que sí vuelvo a llamar otra vez y digo, mira, he escrito lo que tú me has contado, que a lo mejor es un poco técnico, lo he traducido a un lenguaje periodístico que lo pueda entender todo el mundo, pero quiero que lo leas y me digas si lo que estoy diciendo está bien. Temas muy específicos, ¿no? El suicidio quizá queda un poco aparte, pues es otro debate ya más que podemos abordar, ¿no? Quizá en otro momento. Pero yo sí que intento traducirlos en lenguaje y que me den el ok. Que nunca me dan el ok del todo. Todo hay que decirlo, porque siempre, no sé si os pasa, que siempre el profesional médico me dice, no, bueno, pero es que eso no está exacto. Digo, ya, sí que no es exacto, digo, pero no es un paper. Es una información de periódico que lee una persona de 15 años, una persona de 80, gente que tiene carrera universitaria, gente que no la tiene, es decir, y todo el mundo tiene que entender esa misma información. Entonces yo creo que al final, eso de que hablaba Leonor del rigor, pasa precisamente por eso, ¿no? Porque aunque uno piense que lo ha entendido, siempre intentar preguntar varias veces al profesional, que es el que mejor sabe, y que el profesional, aunque con alguna reticencia siempre, porque no va a ser siempre exactamente como si fuera, insisto, un paper o un lenguaje científico, que lo que se esté contando sea correcto. Luego hay otro debate que va más allá de lo que diga un profesional médico, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, del suicidio, o el tema de cómo contar una información o cómo el caso de, yo creo que José María decía muy bien, el caso de cómo el cáncer era una gran enfermedad y ahora es un cáncer. Creo que eso es un debate que tenemos que liderar los periodistas y tenemos que ser nosotros los que decidamos que esto tiene que cambiar, y yo creo que somos los que lo hemos decidido al fin y al cabo, hemos sido nosotros, no me cabe duda. Pero yo la verdad que, por volver a la pregunta y responder rápidamente, yo no tengo un sitio exacto donde acuda siempre a mirar eso. Yo creo que es simplemente escuchar a un profesional o a varios profesionales, que es lo adecuado, que te lo expliquen, que tú lo entiendas, que él sea capaz de traducirlo y que luego ese profesional te diga, oye, mira, sí, está bien contado, ¿no? Voy a reformular un segundito, voy a reformular la pregunta. ¿Consideraríais o resultaría útil tener algunas recomendaciones, no hablo de los libros de estilo de los medios, sino recomendaciones por parte, por ejemplo, no sé si lo tenéis, ¿no? Decir, oye, pues 10 claves a la hora de informar sobre enfermedades poco frecuentes, pues a la hora de hablar de pacientes mencionarlos así, o esto es más adecuado. ¿Sería interesante tener eso en la redacción? Algo fácil, ¿eh? No hablo de una cosa. Yo creo que más Leo, suelen llegar Leo ahora, que va primero. Hasta ahora han sido las de, migración, que hemos pasado de decir inmigración a decir migración y violencia de género. Y en esta sí está más implantada, aunque hemos abandonado los libros de estilo, y ahora sigo para no... porque, por ejemplo, yo ahora tengo un debate. Aquí, digo yo, cuando no entre en el titular enfermedades poco frecuentes y con rara, que es más corto, entra... ¿Yo qué pongo? Enfermedades poco frecuentes, ¿qué es lo que se aconseja? Bueno, eso es una tontería. ¿Qué deberíamos poner en este caso? te llevo a la redacción y que si no entro lo titulan. No, perdón, eso es un... No, pero ¿tú te crees que es obvio? Pero probablemente las personas que están sentadas no saben que en las webs de los periódicos se enfrentan al espacio, en la prensa escrita de toda la vida y ya en la web de la radio, claro, en la web de las televisiones. Entonces muchas veces dicen, bueno, ¿por qué han puesto enfermedades raras y no poco frecuentes? ¿O por qué han puesto esto en vez de lo otro? En la web entra, porque en la web puede entrar. Sí, pero sigues teniendo una limitación, no puedes poner un titular de 4 líneas. Sí, es que claro, para que entendáis que muchas veces no es que los periodistas se equivoquen o no estén desactualizados, es que hay que resumir en un titular. Porque a veces no puedes contar todos los matices que tiene una información. Mira, ahora cuando llegan los veranos, los chicos que están aprendiendo, digamos los MIR vuestros, que son los becarios, muchas veces quieren poner esto y lo otro y lo otro. Digo, mira, tienes que optar. Es decir, tienes que elegir. La idea principal es esta, porque no podemos hacer a lo mejor un titular de 3 líneas. Pero bueno, a lo que yo voy, lo importante en todo esto, es decir, tú dices una guía. Tú imagínate que yo tengo que hacer a lo mejor 2 informaciones al día, o 3, no lo sé, pero supongamos que sean 2, o supongamos que sea solo una. Pero me tengo que leer una guía de 60 páginas o de 20 páginas. He dicho cortita, Leo. Vale, entonces, si no, digamos, por ser algo útil, nos pueden facilitar ciertos tics para que nosotros utilicemos, pero claro, tiene que ser una cosa resumida. Y hay algo que yo siempre defiendo, que es importante. La estabilidad y la especialización de las personas. Por ejemplo, si alguien hace temas como Iván, que está en LGTB, por ejemplo, o alguien que hace infraestructura,
o alguien que hace sanidad o educación, pues eso es como tener un poco hecho, porque yo voy aprendiendo, voy entendiendo y voy comprendiendo de qué hablan, ¿no? Y para mí, quizás más importante que una guía, digo porque estamos trabajando en común para tratar de mejorar las cosas, para mí quizás mejor que una guía, que se puede hacer algo que sea corto para que sepamos cómo afrontarlo mejor, pero para mí lo fundamental es que te pongan una persona que sepa de qué habla, un técnico que sepa, que comunique bien, que nos lo explique bien para que lo entendamos bien, y a la otra parte del caleidoscopio, que es a las familias. Entonces, entendemos lo técnico, entendemos a la familia. Para mí eso es importante. Yo recuerdo haber hecho reportajes que he sudado durante una hora para tratar de entender cuál es el problema, porque la clave es, y digo, para que vosotros tengáis la llave, es que nosotros entendamos, porque si yo lo tengo que contar, si yo lo entiendo, lo transmito mejor. Si yo no lo entiendo, no lo puedo contar bien, porque no lo he entendido. Entonces yo tengo que entenderlo para poder transmitirlo lo más fiel posible. Y esa para mí es la clave. José ha pedido la palabra, pero si te puedes esperar un segundito, que Jesús quería hablar. Pues... Vale, sí, que te veo. Sí, yo quería contestarte a lo que tú me has preguntado sobre raras o poco frecuentes. La verdad no es un tema que a mí me llegue, pero yo abogo por el término poco frecuentes. Ahora me dices, nos cogen un titular y hablamos de ética. Y os voy a poner un caso, tú me has dicho que te ayude brevemente. Hace apenas un mes, es un mes más o menos, ¿no? Titular de prensa. Mi hijo tiene una enfermedad rara y no sabe lo que ha hecho. Mocejón, Toledo. Mocejón, Toledo. Trasládalo a que ahora tu hijo tiene realmente una enfermedad rara. Esto es así. ¿Es estigmatizar o no estigmatizar? Lo siento, pero en España, cuando hablamos de raro, hablamos de muchas cosas. Y muy diferentes. Y se habla así. De hecho, la actualidad manda. ¿Cuál es la enfermedad que más ha salido en la mesa? Hay 7.000, ¿eh? Sin embargo, todos habéis hecho referencia al... Y es un grupo patológico no muy grande. Cuidado, no estoy diciendo nada en contra de la ELA, sino que os estaba diciendo justamente lo que vosotros estáis viendo. Pero piénsalo, y esto es un titular de prensa, o sea, padre en Toledo, en Mocejón, hace apenas un mes. La justificación es que su hijo era raro. Su hijo tenía una enfermedad rara y no tiene ningún tipo de enfermedad rara. Va a tener algún otro tipo de enfermedad y demás, pero no tiene nada que ver con los pacientes que hoy vienen a este hospital a tratarse una enfermedad, por ejemplo, metabólica. ¿Cómo hacemos eso? El problema es que además yo creo que era porque por donde tú ibas también, Rebeca, es el tema del lenguaje en sí mismo y de cómo llamamos a las cosas. Nosotros amamos el lenguaje, amamos escribir y nos gusta. A mí además, por ejemplo, como trabajo con el lenguaje directo para una audiencia inmediata, pues no tengo tampoco muchas oportunidades de explayarme a la hora de escribir. Y es verdad que a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre, entre comillas. Entiendo que no podemos estar instalados en lo de siempre, en que no haya una evolución, pero tampoco podemos llegar al eufemismo. A nosotros nos llaman muchísimas veces a la redacción, pues ahora no se puede decir discapacitados, ahora son personas con capacidades diferentes. Ahora no, que nos gusta, y lo entiendo porque es verdad. Bueno, fíjate, hasta me he quedado atrás, ¿no? ¿Ya ha cambiado, Alfredo? Con movilidad, con ¿Ha diversidad cambiado? funcional, ¿no? Claro. Claro, es que realmente, bueno, y recuerdo, vamos, de escuchar incluso hablar de inválidos, o sea, disminuidos es peyorativo, inválido ya. Bueno, es que evidentemente tenemos que evolucionar en ese sentido, pero tampoco podemos caer en el otro extremo y no podemos llegar al eufemismo y a que no podamos escribir, porque hay momentos en el que nos encontramos en el que no podemos nombrar una realidad
porque podemos herir una susceptibilidad. Entonces tampoco estamos llegando a transmitir la verdad de esa historia. Que yo de verdad no me encuentro para nada en el inmovilismo y no me gusta evolucionar y me gusta escuchar, pero después hay veces que es que también es verdad. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las enfermedades raras puede ser peyorativo y despectivo decir enfermedades raras. Pero, o no, o no, porque poco frecuente, ¿no creéis que también parece que lo hace como menos importante, menos... O sea, espera, un segundito, por seguir el orden. Estaba José, después creo que Iván, y luego tú, ¿vale, Leo? Sí, al hilo de lo que tú dices, es que podemos pasar de lo políticamente correcto, que nos constriña un poco, a lo, con perdón, médicamente correcto. Y a veces para divulgar no se puede hablar en lenguaje científico, sino en otro lenguaje, ¿no? Pero bueno, las palabras son muy importantes, las palabras designan a las cosas cambian si se las designa de una manera o de otra. ¿Cuántos años no hemos pasado sin hablar del suicidio, creyendo que íbamos a generar un efecto imitación? Y ahora no, ahora la moda es que hay que hablar de eso y afrontar los medios, cuáles son las causas y cómo prevenirlas, ¿no? De todas maneras, yo quería hacer un apunte un poco friki. Estabais hablando antes de la importancia de los nombres y de los titulares y de lo que no cabe en un titular o no. ELA cabe muy bien en un titular y han logrado un acrónimo, y los colectivos que consiguen un acrónimo, que consiguen que su causa se pueda nombrar en algo corto, cabe mucho mejor en el titular. Es que enfermedades poco frecuentes, es verdad que cabe peor. Y yo creo eso en los tiempos de la dictadura de quién lee una cosa y quién no, es importante. Y le han sacado los colores en el Congreso cuando se plantaron todas esas personas allí y le pusieron aquella foto que fue famosa, en donde se pusieron un montón de personas con problemas realmente gordos de dependencia, y le plantearon a su señoría, los diputados, señores, tenemos un problema. A ver, yo creo que con el tema del lenguaje, voy a decir una cosa que a lo mejor no gusta del todo, pero vamos a ver, yo creo que los que tenemos que decidir cómo se nombran las cosas somos nosotros los periodistas. Siempre con las sugerencias y siempre, evidentemente, sin faltar el respeto a la persona a la que estamos nombrando. Permitidme que esté recurriendo mucho al tema LGTBI, pero es que por lo que se están saliendo muchas cosas. Mira, os puedo asegurar que de corrección política y de palabras que cambian todos los días dentro del entorno LGTBI, como eso no hay nada. ¿Vale? Nada. ¿Qué he conseguido yo, por ejemplo, hacer en el periódico después de muchos años con el trabajo LGTBI? Pues que antes yo, cuando leía informaciones sobre sucesos, sobre cosas donde estaban involucradas personas trans, bueno, no podéis imaginar las barbaridades que escribía la gente, por puro desconocimiento, ¿eh? No ni por maldad ni por transfobia, por puro desconocimiento. Entonces, hemos conseguido crear una especie de lenguaje dentro del periódico ya muy transversal, y cuando la gente sabe, cuando habla de algo a una persona del colectivo LGTBI, pues cosas que no se puede poner un hombre que nació mujer, o sea, ese tipo de cosas no se pueden poner. Ahora, a mí me han venido asociaciones LGTBI a decirme que por qué yo cuando hablo de las personas no pongo personas también. Y digo, pues porque no me da la gana. Punto número uno, porque considero como profesional que no se tiene que hacer. Igual por la misma razón que yo aquí he llegado y he hablado de mis compañeros y mis compañeras, pero yo no voy a escribir una información los alumnos y las alumnas, porque considero que no lo tengo que hacer. Considero que el lenguaje periodístico es un lenguaje muy concreto, muy específico, que tiene que funcionar para que todo el mundo nos pueda entender. Pero luego yo puedo estar aquí y puedo estar hablando de mis compañeros y mis compañeras. Creo que es compatible, creo que hay un sentido común que tenemos que tener los profesionales y creo que tenemos que escuchar mucho todas las sugerencias que hay, pero creo que tenemos que decidir nosotros. Y tenemos que decidir nosotros independientemente de que a la persona le termine gustando o no le termine gustando. Yo creo que eso es muy relevante. Y siempre, evidentemente, sin falta de respeto, ¿no? Evidentemente. Pero en el caso de las enfermedades raras y poco frecuentes, yo ahora titulo enfermedades poco frecuentes y ahí va a haber un grupo de lectores que va a pensar que estoy hablando de una cosa distinta a la que estoy hablando. Leo, yo primero pienso que tenemos que intentar recoger el lenguaje según lo que quieren los colectivos, intentarlo para tratar de cambiar un poco esa mentalidad. Me parece que efectivamente, si se puede, tenemos que tratar de hacerlo. Yo remito a una cosa que hemos cambiado después de mucho tiempo con el tema de los inmigrantes, que antes decíamos que eran ilegales, hasta que nos convencieron las ONG después de mucho tiempo que ninguna persona es ilegal, sino que son irregulares administrativamente, ¿no? Entonces, yo pienso que, en primer lugar, tenemos que intentar darle el concepto que quieren los colectivos, si más o menos es una cosa que sí se puede utilizar esa palabra. Yo puedo utilizar en plan sinónimo enfermedades poco frecuentes, raras, puedo utilizarlo.
Pero yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales que tenemos que hacer los periodistas. Aparte de ponerle en lugar de rara, poco frecuentes, por ejemplo, que es una cuestión semántica, conceptual, que al final sí tiene su importancia. No digo que no. Pero yo creo que es abordar con respeto un tema, que me parece que es lo clave, porque a veces a mí me han objetado una palabrita. ¿Y sabe lo que yo le he contestado? Digo, sí, pero en un año soy la única persona que se ha preocupado de este problema, de este colectivo. Te he hecho una doble página. He contado nuestro problema desde un punto de vista económico, social, laboral. Y me vienes a objetar eso, que tampoco que era una cosa menor, que tampoco era que hubiese... Totalmente de acuerdo con eso, me ha pasado también. Totalmente de bien. acuerdo. Y entonces, digo yo, y entonces me parece que lo que hay que ver es, independientemente, primero intentando respetar la semántica, porque no digo que no sea importante, ¿vale?, pero me parece que hay que abordarlo con respeto y, sobre todo, ponerlo sobre la mesa. Porque esas dos cosas, poner un tema sobre la mesa, que a veces tú dices, nadie cuenta esto, porque a lo mejor, y más ahora, en los tiempos que corren, es cada vez más difícil. Porque lo que importa es la tontería que está, con perdón, que yo, yo por mi edad no tengo tanta preocupación por las redes, pero que hay muchas tonterías. O sea, las redes son una herramienta, como un cuchillo. Puedes matar o puedes hacer algo importante haciendo una comida, ¿no? Por ejemplo. Es decir, las redes son una herramienta, pero a veces estamos perdiendo el norte con eso, con la tontería que a lo mejor uno que dice una tontería y al final me estoy olvidando de un colectivo que tiene un problema importante. Entonces yo creo que nuestra función es, evidentemente, tratar de respetar la semántica que quieran los colectivos, porque me parece importante, el lenguaje lo es, pero lo segundo es poner sobre la mesa ciertos temas y abordarlo con respeto. Y creo que se nos tiene que mirar en la integridad de cómo abordas los temas y en la integridad de tu trayectoria personal. También es cierto que nosotros nos podemos equivocar, claro, por supuesto, porque escribimos, nos equivocamos con el lenguaje. Los médicos se equivocan operando. Yo no me voy a equivocar operando, porque afortunadamente no entro en un quirófano. Evidentemente yo me puedo equivocar con las palabras, pero otra cosa que siempre os digo, en el sentido de que tratemos de sacar algo bueno, si yo un día me equivoco, quizás más que ponerme verde en las redes, pues quizás funciona que me llamen y digan, mira, Leonor, esto no es así, porque te has equivocado en esto y esto y esto. Entonces yo lo voy a corregir, porque entiendo que es un problema y que corregirlo es positivo para ese colectivo, porque yo lo único que intento es ayudar, que lo que yo hago ayude, así como el médico intenta o el que investiga está intentando ayudar a que mejore algo, pues yo intento cambiar un poquito, poner ese ladrillo contra la estigmatización, poner un ladrillo para que una empresa privada ponga más dinero para investigación, poner otro ladrillo para que la asistencia, si hay una cosa que no se hace aquí en Málaga, se traiga o que no se pierda. Entonces, creo que es importante, insisto, aparte de la semántica, el respeto y sobre todo poner sobre la mesa eso y ponerle a los políticos un tema sobre la mesa, ¿no? Como hicieron con el ELA. Claro. Gracias, Leonor. Yo creo que nos vamos a quedar por ahora con esta reflexión final tuya que podría asegurarme de decir que todos compartimos, ¿vale? Y había un turno de palabra que nos habían pedido por allí primero. Sí, ella, y vamos a empezar ya el coloquio, si os parece bien, porque veo que hay interés, pues empezamos el turno de preguntas para terminar a tiempo. ¿Tienes? He ido tomando nota de todo lo que habéis dicho. Yo soy Carmen, soy presidenta nacional de la Asociación Objetivo Diagnóstico y nosotros hasta hace 2 años que la señora Leticia nombró el Día de las Enfermedades Raras y sin diagnóstico no habíamos entrado en ningún sitio. Ya, vaya por delante y tenemos una trayectoria de 10 años de mucha lucha, de muchas tocadas puertas, ¿no? El tema sobre la mesa de enfermedades raras solamente se pone. Yo voy a hablar en general, no voy a hablar en particular porque yo no soy de Andalucía. Solamente se pone víspera de el Día de las Enfermedades Raras. A toda prisa. Te llaman, oye, que necesito para ayer un reportaje, te marean, te tienen al teléfono media hora y luego cuando coges el reportaje o lo oyes en radio son 3 palabras sueltas
que en ningún caso es lo que nosotros queríamos. Eso vaya por delante. Luego, nos gusta el sensacionalismo, da igual. O sea, el sensacionalismo, perdonad que no lo digo bien, es lo que vende. Cuanto más dramática sea la cosa y cuanto peor esté la cosa, más va a vender. Nosotros queremos noticias de enfermedades raras, verídicas y en un idioma que yo lo entienda. En un idioma como te gustaría que a ti te dijeran, cuando tienes una enfermedad rara, con toda la información que te ponen en la mesa, que te dijeran lo que es. A mí, que le preguntéis solamente a los profesionales cómo transmitir esas noticias, pues yo ya tengo al profesional para que me las transmita así. Y en la mitad de veces no lo entiendo. Entonces, si vosotros si queréis ayudarnos a que la sociedad entienda de qué estáis hablando, coger a un profesional que os lo explique y traducirlo a un idioma de personas. O sea, es que yo estoy en es que no la he leído. No la he leído porque... Depende... A ver, yo creo que hay una cosa de las que has dicho que me parece... Hay algunas cosas que comparto como hecho general y otras que no tanto. Bueno... Ah, es que habéis terminado, disculpa. No, voy a terminar con eso. Y vamos a intentar ser breves porque hay varias preguntas y podamos terminar a tiempo. Y es la última cosa y ya le paso a todos. Y luego, tampoco nos interesa un poco, buscamos más noticias de fuera que de dentro. Ya estoy hablando a nivel general, porque precisamente en el verano del 2021, desde Algeciras, salió un profesor a andar por las personas sin diagnóstico 1.500 kilómetros hasta Santiago y no se hizo eco nadie, tocamos todas las puertas. En tiempo y plazo coincidió un señor de Suiza que andó 1.200 kilómetros por las montañas del Pirineo de no sé qué, visibilizando, no sé si era Alzheimer o otra enfermedad. Que me parece muy bien, yo no quiero quitar uno, pero, o sea, somos capaces de darle una repercusión nacional a una noticia que nos vino de Suiza y un chico que teníais aquí en Algeciras, estuvo 52 días andando hasta que llegó a Santiago. Nadie nos quiso atender. Y eso también... Yo creo que, no voy a hacer una defensa corporativa, no sé la causa. Yo creo que debéis entender una cosa. Para el periodismo no son buenos tiempos, y si no son buenos tiempos para el periodismo, no son buenos tiempos para la gente en general. Es decir, es como un poco la sanidad, que en verano se queda con poca gente. Bueno, pues no imagináis lo que son las redacciones con poca gente. Entonces, y para mí, para hacer una información sobre un ámbito muy sensible, mal hecha, mejor no hacerla. Yo creo que si la haces tiene que ser lo mejor posible. O sea, es un ámbito tan sensible, humano, sanitario, social, que si lo haces lo tienes que hacer lo mejor que tú puedas, porque eso puede ayudar. Entonces es mejor que si no va a ayudar y lo que va a hacer es empeorarlo, mejor no lo hagas. Entonces, la verdad que es complicado, y yo creo que todos lo podemos compartir, en los tiempos que corren, abordar ese tipo de temas, o sea, abordar temas con la escasez periodística, la precariedad, la falta de estabilidad, la falta de especialización a veces, porque además que hay una cosa que es muy importante, es que tú siempre tienes que buscar al comunicador que sabe. Yo, por ejemplo, para que me explique un tema, ¿no?, que sepa comunicarlo, o la familia que sepa contarlo, pero también tienes que buscar al periodista que tiene la sensibilidad para contarlo, porque, por ejemplo, yo si quiero contar determinado tema, como Iván, que se especializa en LGTB, pues mejor él tiene una sensibilidad que yo no tengo. Y la motivación del periodista es importante, la motivación, el aprendizaje que haya hecho. Entonces, para mí es importante. Y otra cosa que os digo porque saquéis claves. A veces vamos a ruedas de prensa donde nos dan 30 ideas. Y tú te quedas pensando ahora, primero que no llevas ninguna clara, porque 30 son 30 pantallazos. Y yo creo que es mejor centrar las 5 ideas fundamentales que tú quieras, lo más claro posible, las prioritarias,
Porque entonces, tú cuando das las cosas fundamentales, en lugar de darme 30 cosas por encima, dame las 5 más importantes, las 5 ideas fundamentales, que yo me las lleve. A ver, puede haber, como en todas las profesiones, puede haber personas periodistas malintencionados, no sé qué, pero en general intentamos no equivocarnos, intentamos transmitir bien vuestros mensajes. Entonces, para eso, lo importante es que lo comuniquéis bien, que nosotros lo entendamos bien, pero para aseguraros de eso, y os lo doy, pero no en el ámbito sanitario, sino en todo. Es decir, yo le daría una clase a muchas personas que dan ruedas de prensa, porque lo importante es las 5 o 6 cosas fundamentales, desarrolladas a lo mejor. Y entonces, mientras yo mejor lo entienda, mientras yo mejor entienda vuestras prioridades, yo mejor puedo transmitirlo. Yo Vale, una cosa yo muy voy a- breve, sí. muy breve, de verdad, brevísima, va a ser más preguntas. Creo que una parte de ese problema es, y puedo insistir, la precarización, y efectivamente yo hay días que yo llamo a 1:00 de la mañana para un reportaje que voy a publicar al día siguiente, pero es que el día anterior tenía 2 cosas, y es que tengo 5 días en la semana y tengo que hacer por lo menos 7 temas para ocuparme para el fin de semana. Y a veces vamos así, y nosotros lo sabemos perfectamente. Ahora, lo que recojo, o yo por lo menos, y yo, las personas que están aquí, sé lo que escriben, y puedo hablar perfectamente por el trabajo que hacen ellos, porque lo leo o lo veo. El trabajo que se hace aquí, lo que se recoge se publica bien. Ahora, que yo te estoy llamando por la mañana para un reportaje para el día siguiente, sí. Sí. Es que trabajamos así, es que es el funcionamiento de los medios y nosotros somos peones, a ver, que es nuestra forma de trabajar. Nosotros tenemos un informativo a las 2:15 y nos reunimos a las 8 de la mañana para ver los temas del día. Intentamos, pues, sobre todo con temas de salud precisamente, trabajar con una cierta previsión, pero es que para nosotros la dictadura es la actualidad y en la tele yo tengo un informativo de 15 minutos, yo no puedo dedicar 14 a un reportaje de las enfermedades poco frecuentes. Yo tengo vídeos de 1 minuto y eso es lo que nosotros tenemos, es que eso sí que es inamovible. Yo antes de pasar paso a la siguiente pregunta, hablo como periodista que está en el otro lado, en los gabinetes de comunicación, consejo para las asociaciones de pacientes. Agarraos los machos los días mundiales porque os va a venir la mundial. Entonces tenéis que estar prevenidos, preparados para llamada ese día. Pues los trabajos de cada uno hay que cogerse huecos para atender a todas las radios, todas las teles, porque es vuestro momento. Es vuestro momento, sabiendo que luego pues, va a haber 1 minuto en la tele como mucho. Bendito sea ese minuto, que si no, no lo tendríais. Perdonad que sea tan cruda, pero es que en la realidad de nuestra profesión, cuanto más nos entendáis, mejor vamos a poder trabajar de forma conjunta. Sí, claro. Sí. Y a ver un poco de reciprocidad, lo que pasa. Mira, yo te digo, por ejemplo, Leo, tengo que dejar paso, ¿vale? ¿No te importa? Y a ver si luego nos da tiempo. Sí. ¿Tienes micrófono? ¿Te lo pueden pasar? Sí, ¿qué tal? Cierto, perdona, Nada, estaba ya soy antes, yo. disculpa. Soy Carmen, soy pues directiva sanitaria de larga trayectoria tanto en el norte como en el sur. Conozco muy bien la realidad del norte y muy bien la realidad del sur, sobre todo porque soy hija de un andaluz, un sevillano. Quiero dar la enhorabuena a la mesa, creo que habéis sido unos ponentes sensacionales, ponentes con los que trabajamos en el día a día, cada uno en su sector y en su fórmula, ¿no? Prensa escrita, prensa televisiva, radio.
Última pregunta y tenemos que terminar. Mira, yo creo que no estoy de acuerdo con lo último que... No estoy muy de acuerdo con lo último que has dicho. No, si no es un tema de estar de acuerdo, es un tema de No, reflexión. es que lo digo porque... No, lo digo porque... Es un tema de reflexión, o sea, que como tal y como estás en una parcela muy concreta, que igual hay otras parcelas que podemos abrir al resto de la humanidad, pues para sensibilizar con problemas que le podemos llamar raro, ultra raro, frecuente, feo o ultra feo. Pero para aclarar Pero un que poco lo están del... ahí- Que haya... Ha comido suficiente azúcar como para provocarse una diabetes y los tengo a porrillo. Es decir, dentro del respeto y el cariño, porque yo iba a empezar a deciros, y me después de esto, pero que he querido correr mucho, que desde la empatía, de saber que al final vamos con los plazos como llegamos, deciros que es verdad, que las palabras importan y que a veces el poco frecuente va a ser el punto de partida a que una persona el día de mañana lo recuerde como poco frecuente y sepa a dónde recurrir. O sea, al final es eso. Y luego, una cosa que me ha notado, quizá para que veáis o bien aquí o bien fuera, nos estáis tomando como entidades que tenemos un gabinete de prensa como puede tener un colegio profesional. No es el caso. Es decir, nosotros somos agentes pasivos que nos tenemos que esperar a que nos llamen porque, entre otras cosas, no todas las asociaciones, sobre todo si son muy pequeñas, tienen la disposición, primero, de tener una agenda de 15.000 recursos de prensa y luego, en esos recursos de prensa, saber escribir bien una nota de prensa donde el titular te encaje o donde el titular le encaje bien para el clickbait. Nosotros lo hemos vivido este verano. Yo no sé si me han llegado 50.000 llamadas de toda España diciéndome que me quitan el carnet por tener diabetes, una cosa que ni siquiera es de este año, pues ahora lo utilizamos, o con el Ozempic y con otro tipo de medicación. Es decir, es cierto que tenemos que utilizar el clickbait y eso es porque es que es así, porque si no nadie abre. Por favor. Venga. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el consejo? Es José, decir, ¿te apetece responder esta que lleva un rato? Hay la posibilidad Sí, eso es la contar con La un pregunta, ¿cuál profesional de sería? los medios si La queréis pregu- comunicar. Es que ese gap que yo hablaba al principio del todo es que si vosotros reclamáis profesionalidad, contad siempre que podáis con un profesional entre vosotros. ¿cómo que llegamos, Cristina? dentro de las posibilidades. Pero yo te he dado la clave. Otra cosa es que puedas, que es que tú tienes que intentar buscar a un periodista que esté motivado por ese tema. Lamentablemente es así. Bueno, además tienes que tener tiempo porque las redacciones están cortas y todo lo demás, pero si tú eliges al periodista adecuado, antes o después te lo va a contar.
aquí está Alfredo que puede decir, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor le he contado muchos problemas, quisiera contarle más. Por ejemplo, yo hay días que hago otra función y hay días que soy redactora. Que no llegamos. Soy más feliz contando los problemas de vosotros. Otra cosa es que le puedo dedicar todo el tiempo del mundo. Y una cosa que yo, con esto ya termino y no intervengo más, una vez hice un reportaje y una persona me dijo algo que me parece importante en el tema de las enfermedades raras, que decía que cuando se estudian las enfermedades raras, al final es como que se descifran enigmas genéticos que no solo ayudan para esa enfermedad rara, sino que al final acaban ayudando a la genética en su conjunto. Es decir, que intentando investigar una enfermedad rara concreta que a lo mejor afecta a una parte millonésima, resulta que descubren los investigadores donde es evidente que vosotros remarquéis la situación humana, ¿no? Nosotros los que tienen ya enfermedades de tipo más generales, lo que queremos es la noticia sobre la situación, no sobre las personas. Por eso es tan importante, a mí me encanta, por ejemplo, yo tengo bastante trabajo con Leonore, su forma de hacer que los pacientes es un elemento más donde se explica un problema. Y eso es maravilloso. Porque significa que primero tiene la visión de todos los profesionales. Es lo que ocurre la noticia. Y somos todos los que colaboramos a desentrañar el problema de la noticia. Por eso nos gusta siempre, cuando hay una noticia, que nos pregunten, aunque después no lo utilicen. Porque nos gusta que vean nuestra opinión y nuestra visión desde que lo sufre, simplemente eso. Y por supuesto, ha sido encantadora la mesa, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, pero a la organización por este retraso. Gracias, Alfredo, por tu reflexión. Gracias a todos por estar aquí, por aportar en el coloquio. No me esperaba un coloquio tan animado. Y gracias, a Leonor, a José María, a Cristina y a Iván, porque de una cosa estoy segura. Aquí hay profesionales rigurosos y estáis comprometidos y sensibilizados. Si no, no estaríais hoy aquí. Así que muchas gracias. Y nosotros, como profesionales, tengo que decir, que no le va a hacer gracia que lo diga, que ojalá todos los equipos de prensa, todos los responsables de prensa fueran como la del Colegio de Médicos de Málaga, que es un lujo trabajar con ellos siempre, ¿eh? Después nos invitas a comer, Rebeca.